Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Ecatepec en la historia. Parte de la historia de Ecatepec es el problema de las inundaciones, calamidad que se ha acentuado en tiempos recientes por la extensión de la mancha urbana y la sobrepoblación sobre la Sierra de Guadalupe. Las inundaciones son de 4 tipos, producto de lluvias fuertes o prolongadas, cuya corriente baja por las cañadas que al permanecer secas durante una gran parte de cada año, provocan que la gente no mida sus peligros. A sus orillas se han construido infinidad de casas. Otro tipo es el causado por las lluvias periódicas fuertes que se repiten cada 10 a 30 años y que rebasan el lecho natural de las cañadas, destruyendo todo lo que encuentran a su paso, particularmente en los piamontes, es decir, en las faldas de los cerros. Otro tipo de inundación son las ocasionadas en la desembocadura de las corrientes, donde se forman fluidos de lodo. La cuarta son las inundaciones que se generan en las planicies lacustres, urbanizadas. Los desastres mayores ocasionados por la sobrepoblación en la Sierra de Guadalupe se han presentado en los años más recientes y, de acuerdo a los especialistas, se agudizarán cada día más. Esto es parte de la historia de nuestro municipio Ecatepec, las inundaciones. Ahora nos vamos a nuestra temática general acerca de la historia de México, particularmente de la era del Maximato. E insistimos, esa era fue un parteaguas que determinó durante décadas el devenir de la nación mexicana. Esta gente, Obregón, Calles, lo que sembró en este país fue la corrupción, el crimen, la desfachatez. Y ese gobierno, ese tipo de gobierno nos dominó durante décadas. Afortunadamente ha empezado a cambiar y, como hemos visto, detienen al asesino de Obregón, León Toral, pero a 22 personas más, tratándolas de involucrar en ese crimen de manera injustificada. Incluso detienen a la esposa, a la madre y al padre del propio León Toral. ¿Cómo era posible eso, no? Pero bueno, las declaraciones que hizo la madre de León Toral ante la policía y ante el Ministerio Público son las siguientes. Dijo llamarse María Toral de León, ser originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, de 62 años y con domicilio en Sabino 212, también Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México, dedicada al hogar. Entonces, ¿qué tenían que detenerla si era una mujer tranquila, una persona de la tercera edad? Que su hijo era católico sin ser extremista ni fanático. Bueno, pues era tan fanático que hasta cometió un crimen. Bueno, en su casa jamás se produjo una plática exaltada o violenta, ni tampoco sobre temas religiosos o políticos. Su hijo nunca expresó la intención de asesinar a Obregón, porque entonces ella lo hubiera impedido, no solo por tratarse de su hijo, sino por ser contraria a la privación de la vida. Era una mujer inteligente, consciente. El día 16, José salió de su casa rumbo a un rancho para curarse del estómago, un día antes del asesinato. Aceptó conocer al padre Jiménez, que en una ocasión fue a su casa a buscar a su hijo,
y porque ella llegó a acudir a la hora santa que celebraba en el Centro Unión. Ahí se celebraba después del rosario, en la que Jiménez pidió a Dios que pronto se arreglara la cuestión religiosa, el conflicto cristero, la guerra, y en la que afirmó que los católicos no deberían tolerar la persecución, es decir, los estaba llamando a tomar las armas. Reconoció a Jiménez en una fotografía que se le mostró, en la cual aparecía sentado frente a la viuda Altamira, a quien también aceptó conocer como Lulú. ¿Por qué se cambiaba el nombre esta señora? Bueno, a Manuel Trejo, que es el que le prestó el arma a Toral, con la que mató a Obregón, y además fue dinamitero de la Cámara de Diputados, muy católico, lo vio solo una vez en casa de la señora viuda de Altamira, pero que no tenía relación alguna con su hijo. Al padre Méndez lo conocía porque vivió en la parte baja de la casa que habitaba su familia y que hacía como un mes que los visitó. No tenía amistad íntima con su hijo, este señor. Negó conocer a Jorge Gallardo y a Carlos Castrovalda, otro de los dinamiteros de la Cámara de Diputados y de el centro director obregonista que había estado en la guerra cristera en Jalisco. A la madre Acevedo, la famosa madre Conchita, la conoció porque 2 veces escuchó misa en su casa de la calle de Chopo. Concluyó diciendo que José no usaba pistola. Ahora vamos a ver, a leer las declaraciones del papá de José de León Toral, al que también metieron a la cárcel de manera injusta, tratándolo de involucrar en el crimen que cometió su hijo. Otra persona inocente, otra persona de la tercera edad, encarcelada de manera injusta. El padre de José de León Toral dijo llamarse Aureliano de León Sánchez, ser originario de Saltillo, Coahuila, casado, de 60 años de edad, dedicado al negocio de las minas, siendo propietario de un mineral de manganeso llamado Montaña Manganeso y Anexas, ubicado en la comunidad del Venado, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, que nunca supo que su hijo tuviera la intención de matar a Obregón. Era un buen muchacho, trabajador y dedicado a su familia. Trabajó con él en los bajos del inmueble que habitaba, en un depósito de fierros y productos de la Compañía Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey, y que tuvo que cerrar el negocio cuando la fábrica dejó de requerir manganeso, por lo que su hijo se fue a trabajar como dibujante en la Escuela San Borja, en el periódico Excelsior, y haciendo dibujos publicitarios. Se percató de que a últimas fechas su hijo se volvió muy religioso y que diariamente concurría a rezar en la misa que se celebraba en la iglesia del Espíritu Santo, por lo que reprendió a José, haciéndole ver que tenía responsabilidades con sus 2 niños, que eran sus hijos, eran sus vástagos. Tenía responsabilidades con su casa, pero este señor José de León Toral, perdiendo el tiempo, diario ir a rezar y diario ir a misa. Entonces su padre pues lo regañaba por ese motivo, que además no era un jovencito, ya tenía hijos. Pero bueno, que no conocía al padre Jiménez, a Jorge Gallardo, a Manuel Trejo, ni a Carlos Castrovalda, todos involucrados en la cuestión de la guerra cristera. A la señora Lulú, en alguna ocasión oyó mentarla a su hijo, pero que no la conocía. Tampoco a la madre Concepción, la famosa madre Conchita. José nunca usó pistola, concluyó el padre del asesino. Ahora vamos a escuchar, a leer, la última declaración de José de León Toral, bueno, al menos en este periodo, la última declaración del asesino José de León Toral ante la policía y los jueces. Toral amplió su declaración afirmando que estando en la casa de la señora Peña, a Manuel Trejo se le escapó una frase por la que Toral supo que Trejo era uno de los dinamiteros
de la Cámara de Diputados allá en la calle de Donceles. A Carlos Castro Balda lo conoció en la Asociación Cristiana de Jóvenes Mexicanos a raíz de que se cerraron los templos para los cultos, reuniéndose en la casa ubicada en la esquina de Ciprés, llamado Nervo, que también lo vio en la casa de Concepción Acevedo, la Madre Conchita, en la calle de Chopo. En alguna ocasión oyó a Carlos Castro Balda afirmar que estuvo en los campos de batalla de Jalisco del lado de los cristeros y que después de los estallidos que él provocó en la Cámara de Diputados no volvió a verlo, que las 3 fotografías que se le mostraban fueron sacadas por él hacía como mes y medio, junto con la viuda de Altamira, el padre Jiménez, una amiga de la viuda llamada Margot Pacheco, quien vivía en la esquina de la calle de Ciprés y Hortensia, y luego en Naranjo, y un señor Jaime de Tenancingo, Estado de México, a donde fue el padre Jiménez a decir misa, en la cual José ayudó. Que el padre Jiménez también conocía a Manuel Trejo y a Carlos Castro Balda. Pues esta era la situación de lo que declaraban tanto la madre como el padre de León Toral y él mismo. Declaraciones que reflejan muy claramente todo ese entramado provocado por la Iglesia Católica entre su feligresía, el padre Jiménez, el padre Méndez, que de alguna manera asusaban a los feligreses católicos para levantarse en armas en contra del Estado mexicano. Como hemos dicho, de las 23 personas acusadas falsamente por el gobierno, solo una, el propio León Toral, era responsable del crimen de Obregón, pero todos los demás y todas las demás sí estaban involucrados en surtir arma a los guerrilleros cristeros, en mandarles vestido, mandarles medicina, comida, es decir, sí estaban involucrados en la guerra cristera que tanta sangre derramó en nuestro país a un costo material incalculable. Ese era el actuar de la Iglesia Católica en México en contra del gobierno del corruptísimo, sinvergüenza y asesino Plutarco Elías Calles. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.